Aquí estoy. Antonio, deme retorno, señor director. Bueno, te dejé una pregunta al aire que tiene que ver con este tema primaria, Comisión Nacional de Primaria, lo de Ratti en el Tribunal Supremo de Justicia, el debate de los de cómo construir una mayoría en Venezuela, porque Maduro, si no hay una mayoría construida que pueda meter a todo el mundo, Antonio, no hay modo, en mi opinión. Ojalá y tú tengas una fórmula distinta de ganarle a Nicolás Maduro. Te escuchamos. Mira, la vía es construir, no es construirla, la mayoría ya está. Hay una inmensa mayoría nacional que se decepcionó de la oposición y se decepcionó del gobierno. La gran mayoría de los humildes de Venezuela, la gran mayoría de los pobres de Venezuela, la gran mayoría popular venezolana, que la gran mayoría de los excluidos venezolanos está contra este gobierno. Eso sí, no hay duda. Pero también está contra una élite opositora que convirtió a la oposición prácticamente en una compañía anónima. Entonces, frente a todo eso, exponer a la gente a las maldades de los de siempre, pues a mí no me parece, y por eso siempre he estado con muchas observaciones frente al tema de la primaria. Pero yo quiero ser muy claro en esto, Juan Carlos. Así como yo no estoy de acuerdo con la primaria, me parece que es algo secuestrado por la vieja oposición de los partidos y que los cogollos ahí van a hacer desastres, pues, pero también tengo que rechazar cualquier intromisión del Tribunal Supremo de Justicia o de actores del gobierno en la situación o en las decisiones que tomen las plataformas políticas de este país. Nosotros siempre vamos a estar en contra de cualquiera de estas cosas. Nosotros no estamos de acuerdo con acciones ante el Tribunal Supremo de Justicia con ese tipo de cosas. Eso hay que rechazarlo abiertamente, pero sin ningún tipo de cortapisa en obstáculos. A mí no me gustan las primarias porque me parece que es de nuevo exponer a la gente a una nueva lista tacón, es exponer a la gente, a los más vulnerables, a un país tan vulnerable como este, a resolverle el problema a los políticos venezolanos y a las élites políticas venezolanas, cuando deberíamos más bien es articular y estar articulando esa gran mayoría popular y la mejor manera de hacerlo es en la conexión con las comunidades, en escuchar a la gente y en construir una nueva opción que no cuente con ese inmenso rechazo, porque así como tiene rechazo el gobierno, pues tiene rechazo también esta vieja cúpula opositora que ahora, por supuesto, se lava las manos y nadie fue. Entonces, lo que quiero, pero una cosa son mis críticas frente a eso y otra cosa es una intromisión indebida. Pero una vez más estoy diciendo, fíjense cómo somos vulnerables frente a las acciones o a las maldades que se puedan generar, que ya las conocemos los venezolanos. Entonces no podemos seguir pecando de ingenuo. Ahora te voy a preguntar algo. Voy a tomar una frase que dijo mi apreciadísimo Monseñor Baltasar Porras hace unos días. Baltasar dijo, este país necesita un retiro espiritual. Y traigo a mi memoria cuando Carlos Andrés Pérez, siendo presidente, se trajo a los chilenos, creo que los llevó a la colonia Tovar y los metió en un retiro no espiritual, pero sí en un retiro de reflexión política. Y entiendo que buena parte del excelente resultado que tuvo la concertación en Chile fue producto de esa reflexión que se hizo en la colonia Tovar. ¿Tú estarías dispuesto a asistir a un retiro de reflexión con todos los factores de la oposición democrática venezolana para ver si pueden llegar a un acuerdo que ayude, si es posible hacerlo, a sacar al país de la tragedia? Mira, yo estaré siempre de acuerdo ir a cualquier sitio, a cualquier reunión, a cualquier diálogo y a cualquier conversación que tenga como resultado algo favorable para nuestros niños venezolanos, para las escuelas venezolanas, para la economía nacional, para el tema económico nacional, etcétera. Ahora, lo que no voy a ir es a una pelea de gallos sin necesidad, a que la gente escuche ahí una gente que no tiene ni el más mínimo interés en resolver ningún problema, que han vivido del problema. Entonces, yo creo que hay cosas importantes que nosotros hemos pedido, Juan Carlos, como lo está pidiendo el resto del país. Aquí hay una oposición que tiene que rendirle cuentas al país. Tiene que rendirle cuentas, Juan Carlos. Manejaron un dinero. Ahí hay una señora, a la señora Figuera le acaban de entregar 350 millones de dólares. Ay, ¿qué van a hacer con eso?
¿Qué van a hacer con el dinero? Regrésenle el dinero a los venezolanos. ¿Por qué no convierten esos 350 millones de dólares que maneja la vieja oposición venezolana en un bono para los maestros venezolanos? Entonces, ahí es donde está el asunto. Y todos que tengamos también claridad de criterios. Yo creo que hay mucha gente que esconde intenciones con relación a la abstención, por ejemplo. Entonces, un retiro espiritual maravilloso, que lo lidere el cardenal Porras, maravilloso. Yo además soy cristiano, yo soy un hombre demócrata que además de origen formado en la democracia cristiana, yo creo en el perdón, en la dignidad del ser humano, en el bien común, pero creo en el libre albedrío. Lo que no puede transformarse, porque la unidad se convirtió en Venezuela, lamentablemente, Juan Carlos, es un gran chantaje. Entonces tú no puedes rendir cuentas, porque si tú le pides a alguien rendición de cuentas, entonces tú estás a favor de Maduro. Es decir, con mi corrupto no te metan. Pero si tú llegas y dices que aquí tiene que haber una declaración clara de que vamos a las elecciones y no le vamos a regalar 6 años más de gobierno a Maduro con la abstención, entonces comienzan a mirarse de un lado para otro. Entonces, temas de política petrolera no lo tocan, temas de política económica no lo tocan. Entonces, si no tienes claridad en los objetivos, pues evidentemente las reuniones van a ser un fracaso. Es decir, el retiro espiritual puede ir perfectamente, pero con una agenda muy clara, que sepamos quiénes podemos ir, en qué condiciones vamos, y que la cosa no se vuelva simplemente un chantaje o simplemente una unidad de tarjetas políticas que no le dicen nada a nadie, sino que se han ganado es más bien el rechazo nacional. Ahora, tú podrías, a ver, estoy viendo también a mi alrededor en el mundo, como en El Salvador, donde Nayib Bukele tiene casi el 90% de las encuestas, dos grupos políticos antagónicos que se mataron en la guerra salvadoreña, que es la derecha de Arena y la izquierda del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, se han aliado para enfrentar a Nayib Bukele en las elecciones. Tú serías, viendo estas cosas, cómo los antagonistas se unen en un país como El Salvador, tú serías capaz de levantar un teléfono y decirle a Baltasar, convoque que yo voy a estar ahí, ponga usted los puntos de la agenda, controle la agenda para que sea una agenda constructiva para el país, para que logremos una unidad de propósito. ¿Y serías capaz, es la pregunta de oro, de ponerte, como siempre, tú dices, un pañuelo en la nariz para lograr objetivos? Más que capaz. Más que capaz, Juan Carlos, más que capaz. Todo lo que sea por Venezuela, yo lo hago. Lo importante es que vayan a respetar al cardenal. Yo lo voy a respetar. El tema además es que el cardenal quiera meterse en eso. Ahora, el tema, yo creo que con la declaración del cardenal, el cardenal nos dice a todos, es que Venezuela necesita un retiro espiritual. No la vieja oposición venezolana requiere un retiro espiritual. Es el país entero que necesita un frenazo y decir, ya va un momentico, ¿hacia dónde es que va este autobús? Porque parece que la guagua va en reversa. Es decir, aquí la oposición va en reversa, el gobierno va en reversa y nadie le habla claro a la gente. Entonces, frente a esta cosa que nos abruma, que es la situación crítica económica de Venezuela, pues hace falta un gran pacto de Estado entre todos los venezolanos sin excluir a nadie, para que pueda haber gobernabilidad, para que pueda haber los 3 golpes, pero no 3 golpes de Estado, sino los 3 golpes en la mesa. Entonces, aquí lo importante es que los venezolanos podamos comer, que podamos tener salud y que podamos tener educación. ¿Cómo lo logramos? Tenemos que generar un entendimiento nacional, y eso es lo que dice el cardenal, y por supuesto que desde el lápiz lo vamos a probar. Los venezolanos necesitamos entendernos entre todos. Una pregunta final. ¿Pudiera ser que las palabras transformado y diga vamos a elecciones libres, pero quítenme los 15 millones de dólares esos que tienen de recompensa por mi cabeza los norteamericanos? Porque también yo... Discúlpame, Juan Carlos, no te escucho. Sí, a ver, ¿me escuchas ahora? Antonio. Ahora te escucho, sí. Maduro puede venir con alguna reflexión porque le paró a Lula o porque tuvo una epifanía. Pero por el otro lado, sobre Maduro se ofrecen 15 millones de dólares sobre su cabeza. Y eso es muy malo, eso no ayuda o sea, ¿qué le dirías tú al otro lado? Queremos que este tipo cambie o que este tipo nos dé unas elecciones libres, pero no lo pueden tener apuntado con arcos y flechas para que a lo que se descuide clavarlo, meterlo preso o asesinarlo, porque así nadie va a entregar el poder.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos. Aquí hay que darle condiciones a todo el mundo para que haya una elección libre y democrática en Venezuela. Evidentemente, esas órdenes de captura y esas búsquedas tienen que levantarse. Y tienen que levantarse, pero también tienen que levantarse las inhabilitaciones y las sanciones internas. Es decir, tenemos que ir a una elección libre. Yo creo que tiene que haber una gran reflexión. Yo creo que el Maduro que se baja de ese avión que viene de Brasilia tiene que venir con una reflexión muy importante para el país, para el mundo entero. Vamos a ver si deja mal o no deja mal a Lula, porque Lula ha dado unas declaraciones y le ha trasladado la carga de la prueba a él. Ahora vamos a ver qué dice Maduro. Pero como tú bien dices, yo te suscribo. O sea, nadie va a ir a ninguna parte, ni nadie va a entregar el poder con una pistola en la sien. Y mucho menos amenazándolos que los vas a llevar a un calzo, pues si no, el problema, Juan Carlos, no es lo que le pase a Maduro, es lo que le pase al país. Claro. ¿Por qué? Porque si lo que viene es venganza, lo que viene no es que, porque el problema no es que salga un grupo para que entre otro y el otro persiga al otro, porque vamos a quedar exactamente igual. Entonces, lo que debemos hacer, más bien, es construir una opción que una a los venezolanos. Y para eso está el lápiz de la educación y estamos trabajando. Es decir, yo necesito, para poder rescatar a Venezuela, un gobierno de entendimiento nacional. Y ese entendimiento es para que puedan volver las inversiones, pueda haber producción, pueda haber sueldos y pueda haber comida en los hogares venezolanos. Bueno, eso es lo más importante. Esa es la ruta, que es la ruta del cambio seguro que nosotros estamos proponiendo. Antonio, ni un extremo ni el otro. A mí no me gusta ninguno de los dos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Antonio Ecarry. Antonio, gracias. Muchísimas gracias, Juan. Solidario contigo. Y por favor, pásame también un flyer con todos los datos para que el lápiz y todos nuestros equipos a nivel nacional promocionen también para que podamos ayudarte con tu esposa. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias.